Génesis 12. Bueno, vamos a empezar más bien desde el 11:27. 11:27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abram a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Es sorprendente todo lo que Dios hizo con Abram. Los musulmanes idolatran a Abram, pero el digno de ser idolatrado no es Abram, es el Dios de Abram. El protagonista es Dios, no Abram. Muchos capítulos nos hablan de la vida de Abram, pero el que está detrás de todo esto es Dios. Dios prometiendo, Dios cumpliendo sus promesas, Dios llamando a Abram. Las doctrinas básicas del Evangelio, las doctrinas de la gracia, están en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo. En el Antiguo Testamento están ilustradas esas doctrinas, si no declaradas explícitamente, sí ilustradas. Existen teólogos que son expertos en el Antiguo Testamento, pero obviamente para que un experto pueda ser experto en el Antiguo Testamento, tiene que ser experto en el Nuevo primero. Porque una persona que no entiende el Nuevo Testamento no puede entender el Antiguo. Había rabinos que eran expertos en el Antiguo, pero al rechazar a Cristo, están perdidos. Tú no puedes entender el Antiguo si no entiendes primero el Nuevo. Para los inconversos, el Antiguo Testamento es un libro lleno de mitos, de fantasías. Que un asno habló, que una serpiente habló. ¿Cómo? Que una ballena echó en la playa a un hombre que se había tragado. Esas cosas no las pueden entender los inconversos. Si ustedes quieren leer la Biblia, empiecen por el Nuevo Testamento. Y ya cuando lean el Nuevo y crean en el Nuevo, entonces sí entenderán el Antiguo. Nosotros, los que hemos llegado a creer en Cristo, llegamos a creer por el poder de Dios. Ustedes pueden escuchar acerca del poder de Dios, acerca de que Dios todo lo puede. Pero para que ustedes sean cristianos, tienen que experimentar ese poder. No basta la teoría, no basta que escuchen que Dios todo lo puede.
Tienen que verlo en ustedes. Nosotros los cristianos creemos que Dios es todopoderoso porque lo hemos visto en nuestras vidas. Esa no es una teoría. Para los inconversos, el poder de Dios es nada más una posibilidad. Sí, pues. Parece que hizo el universo, sí, pues, a lo mejor sí. Les estaba diciendo que las doctrinas se encuentran tanto en el Nuevo como en el Antiguo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ustedes pueden ver la depravación humana. ¿Por qué Dios mandó el diluvio? Por la depravación humana. Los hombres en aquellos tiempos hacían continuamente el mal. Hace 5,000 años el hombre practicaba continuamente el mal. Entonces le colmaron el plato a Dios, dice, ahí les va el diluvio. En el Antiguo Testamento ustedes pueden ver la gracia de Dios. ¿Se acuerdan que Noé halló gracia? Y por eso no murió en el diluvio. Quiere decir que Noé también merecía la muerte, pero halló gracia delante de Dios. En el llamamiento de Abraham, ustedes pueden ver la soberanía de Dios. Doctrina clave. ¿Por qué Dios llamó a Abraham y no a otros de allá de Ur? Porque Dios quiso. Ven ustedes la soberanía de Dios, ven la gracia de Dios. Abraham no merecía tampoco esto. Vemos el poder de Dios, porque Dios hizo que saliera de Ur Abraham. Vemos la misericordia de Dios, porque él era pecador como los demás. Vemos la elección, Dios escogió a Abraham. Vemos la bondad de Dios. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Dios lo escogió porque quiso. Y Dios lo llamó para hacer con él grandes cosas. ¿Cómo fue que Abraham dejó todo, su tierra, su familia, para ir a una tierra de la cual nada sabía? ¿Cómo fue que Abraham concluyó que no era una alucinación? ¿Cómo estaba él seguro que Dios le había dicho eso? ¿Y cómo estaría seguro de que Dios le cumpliría lo que le había prometido? Abraham estaba seguro de todo eso porque Dios le hizo creer. Dios le dio la fe necesaria. Dios le dio una orden. Pero vean, ¿de qué sirve una orden si Dios no nos capacita para obedecer esa orden? Hay padres que son muy moralistas, que les enseñan a sus hijos a que se porten bien. Hijo, pórtate bien, no te pelees con tu hermano, mira, haz bien tus tareas, mira, no seas grosero, no tomes lo ajeno. Pero si nuestros hijos no nacen de nuevo, no pueden hacer eso. ¿Está mal que un padre, una madre, le diga a sus hijos que se porten bien? No, no está mal. Pero ningún hijo se puede portar bien sin nacer de nuevo. No puede. El moralismo sin una nueva naturaleza es una trampa del diablo. Hay muchos hijos de católicos que a sus padres les enseñaron, hijo, pórtate bien, hijo, tienes que estudiar, quiero puros dieces, tienes que ser estudioso. Y son hijos respetuosos de sus padres, pero no son salvos. ¿De qué sirve que tengan una carrera y que sean estudiosos y buenos muchachos si no son salvos? Hermanos, lo que nuestros hijos necesitan es a Cristo, y si no son salvos están perdidos. Eso es más importante que estudien. No lo saquen de la escuela, ¿eh? Ya lo sacó el COVID. Comparen lo que les estoy diciendo con lo que pueden ustedes ver en Mateo 12. Les estoy diciendo que Dios le dio una orden a Abraham y lo capacitó para obedecer esa orden. Vean, Mateo 12, 10. 12:9. Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano.
y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Vean, había un hombre en la sinagoga que tenía seca una mano. Quiere decir que su mano estaba muerta, inmóvil ahí, le colgaba inútil. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. ¿Cómo fue que este manco extendió su mano si la tenía muerta? Si ustedes le dicen a un manco: extiende tu mano, no la va a extender. Tiene su mano muerta. Pero en el momento que Cristo le dijo: extiende tu mano, le dio el poder para extenderla. Cuando Dios le dice a un muerto: resucita, le da el poder para que resucite, porque pues un muerto no puede escuchar la voz. ¿Cómo fue que Lázaro escuchó la voz de Cristo cuando le dijo: Lázaro, sal fuera? Antes de escuchar la voz, le dio la vida. Estaba vivo, escuchó la voz, se puso de pie y salió de la tumba. Primero tuvo que recibir la vida para poder escuchar la voz. Así como pasó con este manco que tenía su mano muerta, pasó con Abraham. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, y lo capacitó para salir y para creer y para obedecer. Si nosotros fuéramos al panteón y le dijéramos a un muerto que acaban de enterrar que salga afuera, no va a salir. Dios escogió a Abraham para ser salvo. Dios le dio la vida que antes no tenía. Y eso es lo que pasa con todos los que llegamos a ser convertidos. Antes de hacerlo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en una tumba que amábamos, pero Cristo da la orden y salimos de la tumba. Este hombre de la mano seca, cuando Cristo le dijo: extiende tu mano, en ese momento que le dijo: extiende tu mano, se empezaron a producir nervios nuevos, tendones nuevos. Tuvo su mano nueva y pudo extender su mano. Cuando Dios le dice a un muerto que reciba la vida, te da la vida. Si tú no eres salvo, es que Dios no te ha salvado. Muchos no creen que Dios escoja, pero la elección pues es una doctrina claramente bíblica. No hay ninguna duda. Los que son salvos es porque Dios los escogió para que lo fueran. Pero muchos no creen que Dios escoja. ¿Saben por qué? Porque no creen en la naturaleza caída del hombre, no creen en la depravación humana. Creen que el hombre puede por sí mismo producir su propia salvación. Pues sí, Cristo hizo algo, como que murió en la cruz, pero yo le voy a echar ganas para que pueda yo ser salvo. De mí depende. Sí, Cristo puso su parte, pero yo voy a poner la mía para que yo pueda ser salvo. No, Cristo hizo todo en la cruz para que tú fueras salvo. Dios puede tener misericordia de quien quiera. La tuvo de aquel manco, la tuvo de Abraham. Dios no está obligado a tener misericordia de nadie. Y es por eso que nosotros oramos por toda la gente que viene aquí. Porque aunque vengan muchos que no son salvos, y aún si tienen años viniendo, creemos que pueden ser el día de mañana salvos, el día de hoy. Si Dios quiere, pues de Él depende. La salvación no depende del predicador. No depende de la elocuencia, no depende de lo bonito que hable, no depende de lo bonito que vista, de los estudios que tuvo el predicador. No. Aquí los estudios no cuentan. Los apóstoles no tuvieron estudios. Muchos creen que un pastor, para poder ser pastor, tiene que ser licenciado, tiene que haber terminado una carrera. Eso es falso. Dios habló por boca de un asno. ¿No puede hablar por boca de Moisés Luna? ¿Cuál es el problema? Pues es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Abraham es un ejemplo claro de lo que es el llamamiento eficaz. Dios le dijo que saliera de su patria, que dejara su patria, su familia, y que fuera a una tierra que le mostraría, y Abraham obedeció. En ese momento que él obedeció, entendió cuál era el propósito de su vida. ¿Cuántos años tenía? Ya leímos 75.
Hay personas que mueren sin entender por qué vinieron al mundo. Abraham lo entendió a los 75 años. Y si Abraham entendió eso a los 75, hay esperanza para cualquiera aquí. Creo que aquí no hay casi ninguno que tenga más de 75. Toda vida de un ser humano tiene un propósito. Darwin, que creía que descendemos del mono, si ustedes le hubieran preguntado, oiga, señor Darwin, ¿y cuál es el propósito de la vida de un mono? Pues andar de rama en rama y comerse una nuez si la encuentra. No, Dios hizo a los hombres para grandes propósitos. 75 años duró Abraham perdiendo el tiempo. Hasta que Dios lo llamó, él entendió, le cayó el 20 a los 75 años. Por eso yo no me desanimo de los que tienen muchos años viniendo. Dios interviene en la vida de los escogidos cuando quiere y como quiere. Les dije hace ratito que el protagonista de la vida de Abraham es Dios, no Abraham. La religión falsa pinta al hombre como protagonista. Las religiones falsas le hacen creer a la gente que ellos son los importantes. ¿De qué les gustaría que predicaran? Predicamos de lo que ustedes quieran. ¿Qué les gustaría que hiciéramos? No estamos aquí para predicar al gusto de la gente. No estamos para predicar al gusto del cliente. Predicamos la palabra de Dios y si no les gusta a ustedes, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. ¿Cómo vamos a adornar la verdad para que la puedan ustedes digerir? La verdad es la verdad. Y la verdad por naturaleza a nadie le gusta. Entonces, Dios nos ha llamado a predicar el evangelio de la verdad y pues, tenemos que ser fieles. El hombre no es el protagonista. Eso es lo que el diablo te dice. Mira, el diablo dice, mira, yo voté en contra tuya. Dios votó por ti. Pero de ti depende. De ti depende lo que tú hagas. De ti depende. Eso es lo que el diablo quiere que creamos, que la salvación depende de nosotros. No, la salvación depende enteramente de Dios. Imagínense que Cristo le hubiera dicho a Lázaro cuando estaba en su tumba, oye Lázaro, mira, tú nada más resucita, yo me encargo del resto. Pero pues ¿cómo resucita un muerto? Hey, mira, tú eres salvo, tú sálvate a ti mismo y yo me encargo de lo demás, pero ¿cómo me voy a salvar yo a mí mismo? Dios llamó a Abraham, pero acuérdense ustedes que hay un llamamiento que es un llamamiento general y hay otro llamamiento que es el llamamiento eficaz. El llamamiento general se hace a todos les decimos, arrepiéntanse de sus pecados y crean en Cristo, confíen en lo que hizo en la cruz. El llamamiento general se hace a todos, el llamamiento general entra por el oído, pero sale por el otro oído. En cambio, el llamamiento general entra por el oído, pero penetra hasta lo más profundo del corazón. A ti te estoy llamando. El Espíritu Santo nos hace entender que Dios nos está llamando a nosotros, que nosotros estamos en problemas, que hemos ofendido a un Dios santo. El llamamiento general siempre es rechazado. Nosotros antes de ser convertidos lo rechazamos, leíamos la Biblia, ni en cuenta, no nos importaba. Escuchábamos la predicación, pero no, salíamos de ahí como si nada. Muchas personas escuchan el Evangelio, pero no quieren oír. Dios los llama a través del Evangelio, pero no quieren oír. ¿Cuántos años estuvo predicando Noé a los antediluvianos? Nadie quiso oír. ¿Y se acuerdan lo que dice el autor de Proverbios en su primer capítulo al final? Dice, por cuanto llamé y no quisisteis, dice, yo me reiré en vuestra calamidad. Dios se va a reír el día del juicio de todos aquellos a quienes llamó al arrepentimiento y no se quisieron arrepentir. Te estuve insistiendo, te estuve rogando, no quisiste arrepentirte, no quisiste dejar tu pecado. Qué bueno, mereces el infierno. Qué tremendo va a ser eso. Acuérdense de la parábola de la gran cena. Les dice, vayan por los caminos y por los vallados y llamen a la gente a entrar. Pero todos pusieron pretextos, no que mi casa, no que mi familia, no que mi trabajo, puros pretextos necios. Los hombres no quieren creer en Cristo, ¿por qué? Porque están afanados por
por terminar sus estudios, quieren tener una casa propia, quieren casarse, quieren tener hijos o una pequeña empresa quizá. Eso es lo que les importa, pero Dios lo hacen a un lado. Son las personas que no buscan a Dios sinceramente porque les importan más las cosas de este mundo. A Dios lo dejan para después. Ya cuando se dan cuenta es demasiado tarde, ya se pusieron la soga en el cuello. Los que fueron llamados a la gran cena no eran gente necesitada. Entonces, ¿se acuerdan qué les dice Cristo? Dice, vayan por los caminos, dice, y busquen a los cojos, a los mancos y a los ciegos, dice, y fuércenlos a entrar. ¿Qué éramos nosotros, hermanos? Cojos, mancos y ciegos. La gente menos indicada es la que llena el reino de Dios. Pero Dios nos hace ver, hermanos, que somos mancos y cojos y ciegos y muertos. Porque por naturaleza creemos ser alguien, creemos ser importantes, pero Dios nos muestra lo que somos realmente. Entonces, Dios nos forzó a entrar. Dios nos obligó a entrar, no queríamos, pero Dios nos hizo ver que estábamos necesitados y nos hizo entrar. Nosotros, los que somos creyentes ahora, durante años no éramos creyentes. ¿Cómo fue que un día llegamos a serlo? ¿Qué sucedió? Que de repente llegamos a ser creyentes. Algunos de nosotros éramos blasfemos, ateos, nos burlábamos de Dios, de la Biblia, de los cristianos. No queríamos que nos hablaran. ¿Cómo fue que llegamos a ser cristianos? No fuimos nosotros los que tomamos la decisión, fue Dios el que lo hizo. Dios nos forzó a entrar, pero no queríamos entrar. Nos forzó a entrar con el poder de su palabra, con el poder del Espíritu Santo. Dios nos hace querer obrando en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, Dios te hace querer lo que antes no querías. Pero vean, Dios no nos obliga a entrar. Dios nos hace entrar, pero no nos obliga. Aquí aparentemente hay una contradicción. Dios nos hace querer entrar y es cuando nosotros entramos. ¿Sí? Él no nos metió a empujones. Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a que sean salvos. Debemos hablarles de buen modo, con respeto, insistirles, rogarles con lágrimas, si es necesario, pero el que salva a nuestros hijos es Dios. No, yo puedo obligar a mi hijo a que lea la Biblia. Aquí te vas a estar leyendo 3 capítulos y quiero que me escribas un resumen de lo que leíste. Órale, pues sí, puedes escribir el resumen. ¿Y qué nos ganamos con eso? Si por las buenas no podemos hacer que nuestros hijos lean la Biblia, estamos en problemas. Dios obra en nuestra mente, Dios obra en nuestras emociones y Dios obra en nuestra voluntad. Pero la más reacia es la voluntad, porque una persona puede entender el Evangelio y puede emocionarse escuchando el Evangelio sin que su voluntad sea atrapada. El asunto es que Dios nos haga obedecer. Cuando Dios nos enseña y nos capacita para obedecer, es cuando somos salvos. Dios obra en nuestra voluntad. Hay algunos que creen que Dios no puede obrar en la voluntad. Dicen, no, la voluntad es libre. Dios no puede obligar a nuestra voluntad a hacer lo que no quiere hacer. Dice, entonces, como nuestra voluntad es libre, Él tiene que respetar nuestra voluntad. Pero vean, los que ya están en el infierno podrían decirle a Dios, Dios, ¿por qué no me obligaste? ¿Por qué no obraste en mi voluntad? ¿Por qué no me hiciste querer lo que no quería? Pero es que Dios lo hace. Dios nos hace querer lo que por naturaleza no queremos. Mientras la voluntad de una persona permanece sin afectar, no va a Cristo. La clave está en la voluntad. De nada sirve que una persona se emocione leyendo la Biblia si no deja su pecado. De nada sirve que lea 3, 5 capítulos diarios si no deja su pecado. El asunto es que dejes tu pecado. La voluntad no es libre. ¿Se acuerdan
hemos visto ese tema en el pasado. La voluntad es esclava de los pensamientos y de las emociones. Una persona que está pensando en la botella, se le hace agua en la boca, se le antoja la cervecita, dice, ¿dónde encontraré una cerveza? Hace mucho calor y se le hace agua en la boca y va y la busca, y si no tiene dinero va a ver quién se la dispara, pero se tiene que tomar una cerveza. Una persona que nomás está pensando en la droga, pues va a ir a buscar la droga. Entonces, una persona que tiene su voluntad esclava de su mente y de sus emociones, ¿cómo va a pensar en cosas positivas? No, está pensando en cosas negativas. Entonces, vean ustedes cómo Dios tiene que intervenir soberanamente en nuestra voluntad para que nuestra voluntad responda, como hizo con el manco y como hizo con Abraham. Si Dios no obrara en la voluntad de una persona, nadie sería salvo, nadie. Vean ustedes en Juan capítulo 6. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Vean, este texto es determinante, conclusivo. Ninguno puede venir a mí, dice ninguno. Ninguno puede venir a mí en fe, en arrepentimiento, nadie. Ninguno puede venir a mí con fe salvadora, a menos que el Padre no le traiga. Si el Padre no obra en tu voluntad no te llevará a Cristo. Es imposible. Y esta palabra ninguno no admite discusión. Y vean 6:65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ven, aquí usa otra palabra, pero a fin de cuentas viene siendo lo mismo. Si Dios no te concede, si Dios no te da que vayas a Cristo, tú no irás. Los hombres están ocupados, muy ocupados, en las cosas que agradan a su carne. ¿Y cuál es la intención de la carne? Es enemistad contra Dios, dice el apóstol Pablo. Tienen proyectos, tienen planes, tienen ideas, tienen sueños, ilusiones, pero Dios no entra ahí. Echan a Dios fuera de sus vidas. Hay personas que escuchan el Evangelio por años y se resisten por años. Cuando mataron a Esteban, los fariseos, Esteban los acusó de resistir siempre al Espíritu Santo. Esa palabra siempre no se aplicaba solamente a ellos, se aplicaba a sus antepasados. Todos los judíos por naturaleza, los rabinos de antes, todos resistían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla no solamente a través del Nuevo Testamento. Los rabinos tenían el Antiguo, pues resistían al Espíritu Santo que les hablaba a través del Antiguo. Dice, ustedes les dio tanto coraje que les dijera eso, que agarraron piedras y lo mataron. Y con eso demostraron que efectivamente resistían siempre al Espíritu Santo. Pero vean, ellos amaban las Escrituras, supuestamente. Una persona puede amar mucho la Biblia y odiar a Dios. ¡Wow! Una persona puede leer la Biblia 3 veces por año y odiar a Dios. Después dejo el pecado. Ahorita no es tiempo, soy joven. No se dan cuenta que se están poniendo en contra de Dios. Debemos pedir a Dios, hermanos, que salven a nuestros hijos mientras son jóvenes, antes de que destruyan sus vidas. Posiblemente cometan errores que los dejen marcados toda su vida, que después se vuelvan cínicos y inalcanzables. El Espíritu Santo ilumina nuestras mentes para que entendamos nuestra situación. El Espíritu Santo pone temor en nosotros, pero el temor no basta. El temor ayuda. El temor coopera. El temor afecta en las emociones, pero todavía falta la voluntad. Llegó el día que cuando llegamos a ser convertidos, dejamos de resistir a Dios. Y fue entonces, cuando dejamos de resistir a Dios,
Cuando dejamos de resistir al Espíritu Santo, que el llamamiento se hizo eficaz, dejó de ser general y entonces fue eficaz para nosotros. Es un cambio sobrenatural. Cuando una persona llega a ser convertida es un milagro. Es un cambio que solamente Dios puede producir. Vean Juan capítulo 9. Romanos 9. Nueve 11. Pues no habían aún nacido, o sea, Jacob ni Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. La elección, ¿a qué propósito obedecía? Al propósito divino. Aquí las obras de Jacob y las de Esaú nada tenían que ver, todavía no nacían. Entonces Dios tenía un propósito y ese propósito se iba a cumplir. Ese propósito es un propósito soberano, un propósito electivo, un propósito que te llama y que te conduce a obedecer el llamamiento. Entonces Dios nos vence y Él es el que hace que nos rindamos. Nosotros no podemos vencer a Dios. Muchos creen que podrán vencerlo, pero Él es el que nos vence a nosotros. Vean 1 Tesalonicenses capítulo 1. Pablo fue a predicar a Tesalónica. Unos fueron salvos, otros no. Dice el 4. Primera a los Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Los que fueron salvos en Tesalónica, el evangelio no llegó a ellos en palabras, sino en poder. Y los que no fueron salvos, escucharon la voz, escucharon las palabras, pero el evangelio no obró en poder. Entonces, es el poder de Dios el que convierte a los pecadores, el que hace que la palabra penetre y lleve fruto. Y eso lo entendía Pablo, dice, yo sé que ahora entiendo que ustedes son escogidos. Cuando una persona deja su pecado, se arrepiente y cree en Cristo, esa persona es escogida. Lo puede entender. Si tú no quieres dejar tu pecado, ¿cómo puedes creer que eres escogido? Tienes que tener dudas. ¿En dónde me quedé? 1 Tesalonicenses 1:5, verlo de nuevo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Los que son llamados de manera general escuchan el evangelio, pero nada más escuchan las palabras. A lo mejor les parecen medio simpáticas o divertidas o quién sabe, pero el poder de Dios no está obrando. Y si el poder de Dios no obra, las palabras no hacen nada, no salvan. Leer la Biblia no salva, escuchar la predicación en sí no salva. Es necesario que el Espíritu Santo aplique las verdades a la mente, a las emociones y a la voluntad. Hay personas que escuchan la predicación y que se enojan con el predicador. Ese predicador está diciendo algo porque tiene algo contra mí. Si una persona se enoja con el predicador por lo que está diciendo, es que esa persona está enojada con Dios. Hay personas que no entienden que al estar enojadas con tanta gente, en realidad están enojadas con Dios. Los que le guardan mucho rencor a sus padres, no solamente tienen problemas con sus padres, tienen problemas con Dios. Las personas rencorosas están enojadas con Dios, están resentidas. ¿Por qué me tocó los padres que me tocaron? ¿Por qué a mí no me dieron herencia? ¿Por qué a mí no me dieron estudios? ¿Por qué a mí no me dieron amor? Querían más a mi hermano que a mí. ¿Por qué?
Están enojadas con Dios, pero creen que están enojadas con sus padres. Cuando una persona entiende que está enojada con Dios, le da un shock. Vean primero a los Corintios, capítulo 1. Uno 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Miren, los filósofos, esto fue dicho a gente que confiaba mucho en la filosofía, pero la filosofía no hizo ningún bien, a fin de cuentas. A Dios le agradó salvar a los pecadores no a través de la filosofía, sino a través de la predicación del Evangelio. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos y los griegos se engloban al mundo entero, judíos y gentiles. Pero nosotros, los creyentes, los apóstoles, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Somos salvos porque un hombre fue crucificado en la cruz? Caray. Pero ¿y a mí qué me importa que un hombre haya sido crucificado en la cruz? ¿Yo qué tengo que ver con eso? No, eso no lo podían digerir ni los judíos ni tampoco los griegos. Los judíos esperaban un Mesías que los librara de la esclavitud, pero lo crucificaron. A su Mesías lo crucificaron. Y los gentiles veían al Evangelio como locura. Vean ustedes cómo somos salvados, por medios que no parecen adecuados. La predicación de la palabra no parece ser un medio capaz de producir efectos adecuados. ¿Cómo es posible que las palabras puedan salvar a una persona? Pues Dios obra a través de las personas, de las palabras. Esas palabras se meten en el corazón y atrapan la voluntad. Dios usa medios inadecuados y salva a personas que parecemos inadecuadas. Los inconversos, bueno, en muchos casos, tal vez no todos, los inconversos nos ven a los cristianos como tontos, como mancos, como cojos y como ciegos, como muertos, como que nos han lavado el cerebro. Alguien me decía, no vayas a la iglesia porque te van a lavar el cerebro. Y dijo, sí, voy a ir, lo tengo muy sucio, voy a ir para que me lo laven. Si tú piensas que tu cerebro está sucio, pues ven a ver si Dios te lo lava. El Evangelio, hermanos, pone de cabeza las expectativas humanas. Vean ustedes en 1 Corintios capítulo 1 y vean el 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, eligió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge a personas de lo peor. Si tú no crees ser de lo peor, ¿cómo podrás esperar que Dios te salve? Un intelectual puede llegar a pensar, si Dios existe, si de veras Dios existe, y esos cristianos necios, ignorantes, son salvos, pues con más razón yo. ¿Por qué no yo? Pues si ellos son salvos. No sé si ustedes sepan que el hermano Tomás nos ha contado que en Mérida y en Guatemala, la cuna de los mayas, son más los mayas salvados que los descendientes españoles. Son más los mayas. Y en Estados Unidos son más los negros salvos que los blancos. ¿Cómo la ven los descendientes de afroamericanos? Existen en iglesias en Georgia, en Alabama, en Luisiana, en Mississippi, todo este lado de acá, de cerca del Golfo de México, puros negros. Iglesias verdaderas. Volvamos a lo de Lázaro. Lázaro estaba en la tumba. Ya tenía 4 días, ya apestaba. En el Nuevo Testamento vemos que Cristo resucitó a 4. Hay 4 resurrecciones que Cristo efectuó. La más extrema es la de Lázaro. Uno de los que resucitó apenas acababa de morir, todavía estaba calientito. Y otro ya tenía más rato, y otro ya apestaba como Lázaro. Bueno, pues llegamos a ser salvos
algunos que habíamos pecado tanto que estábamos tan muertos que ya apestábamos. Y hay otros que son salvos cuando tienen 15 años, apenas empiezan su carrera de pecado. Todavía no apestan, pero ya son pecadores, ya están muertos, ya están muertos. Pero pues Dios te puede salvar, hayas pecado mucho o apenas empieces tu carrera de pecado, porque Él es todopoderoso. Con pocos pecados o con muchos, de todos modos estás muerto, pues Dios es todopoderoso para salvar a cualquiera. El asunto es que Dios nos llama y nos capacita para obedecer a su llamado. Cuando predicamos el Evangelio, predicamos a muertos, a huesos secos, como está el dibujo allá atrás. Pero Dios hace que los huesos se empiecen a juntar y que se llenen de carne y que se levante el muerto, porque Dios es todopoderoso. Vean Juan capítulo 6. Juan 6, vean el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Vean, ni duda cabe. Los que son dados por el Padre van al Hijo. Dice, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cómo lo va a echar fuera si viene a Él? Si el Padre se lo está llevando, ten hijo, lo agarra, es un regalo. Los escogidos son un regalo del Padre al Hijo. No los puede rechazar el Hijo. La elección fue desde la eternidad. Se efectúa en el tiempo. En el momento que tú crees, ya eres de los escogidos. ¿Y cómo lo demuestras? Vas a Cristo. Y entonces entiendes que Él no te echa fuera. Vean en Juan capítulo 10. Vean el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué Abraham siguió a Dios? Porque era una oveja de Dios. Todos aquellos que siguen a Cristo y lo obedecen son ovejas, son escogidos. Si tú no obedeces a Dios, pues no eres escogido, al menos hasta ahorita. Abraham era una oveja de Dios, pero no nació siendo una oveja. Nadie nace siendo una oveja. Todos nacimos siendo cabritos, la depravación total. Pero por su Espíritu Santo, Él nos dio vida y nos convirtió en ovejas. Y es así que seguimos a nuestro pastor. El cristiano oye la voz de Cristo a través del predicador. Pero él entiende que no es el predicador el que le está hablando, no es el que le está llamando. El que te llama es Dios. Hay personas que siguen al predicador, creen que el predicador les llama, respetan al predicador, aprecian al predicador, pero no a Dios. El asunto es que tú obedezcas a Dios. El predicador es un instrumento. Juan capítulo 10, vean el versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Vean, esto habla de la expiación limitada. Cristo no derramó su sangre por los que no eran ovejas. Cristo derramó su sangre por sus escogidos nada más. La sangre que Cristo derramó, no la derramó por todo el mundo. Yo ya morí por todos, a ver quién me hace el favor de creer en mí. No, Cristo murió por sus escogidos. Si tú crees en Cristo, tú eres de los escogidos. ¿No quieres obedecerle? No lo eres. Cristo no murió por los que sabía que iban a ser condenados. Cuando Cristo murió, ya muchos estaban en la condenación. La condenación no existe de Cristo para acá. La condenación existía desde antes. Entonces, los que ya estaban en el infierno, antes de que Cristo viniera aquí, pues Cristo murió, pues ya están en el infierno, ya no pueden salir de ahí. Cristo no murió por Judas Iscariote. Cristo murió por 11 apóstoles, pero por Judas Iscariote no. Judas nunca fue oveja, nunca. Cristo su vida da por las ovejas. Pero un pastor humano que tiene 100 borreguitos, los anda cuidando allá en el campo, y que llega un ratero y se quiere robar un borreguito,
¿Le va a decir, mátame a mí, yo doy mi vida por mi oveja? No, no, pues llévatela, llévate dos. No me mates a mí, no me mates a mí. Cristo murió por las ovejas. Hermanos, una oveja no vale mucho. ¿Cuánto vale una oveja? Pues no sé, unos 2,000, 3,000. Ustedes que les gusta la barbacoa, ¿cuánto vale una oveja? Una oveja no vale mucho. Pues Cristo dio su vida por personas que no valemos nada. No valemos ni un taco de barbacoa. Cristo no murió por los aztecas. Cristo no murió por los mayas. No. Dios castigó a Cristo en la cruz por los pecados de algunos, no por los pecados de todos. Cristo no pagó en la cruz por los pecados de los que ya estaban en el infierno. Muchos tienen la ingenua idea antibíblica que Cristo murió y que ya después que murió fue a sacar a unos que ya estaban en el infierno. ¿Cómo los va a sacar si ya estaban? Ya del infierno nadie sale. Si ustedes son ovejas de Cristo, nadie las va a arrebatar de su mano. Está escrito. Nadie que ya es salvo puede perder su salvación. Nosotros predicamos, pero no podemos salvar a nadie. El único que puede hacerlo es Dios. Solamente Él puede resucitar a los muertos. Nosotros llegamos a convencernos de que éramos pecadores, pero no fue el predicador el que nos convenció. El Espíritu Santo empezó a ablandar nuestro corazón de piedra poco a poco. Dios quiere hacerlo en el caso de todos. Vuelvan a Génesis, capítulo 12. En Génesis 12:1 está el llamamiento de Abraham. Dice, pero Jehová no había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, pero ¿cuándo se lo dijo? Comparen lo que está aquí con lo que dice 11:31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Vean, aquí dice que su papá de Abraham tomó a Abraham y a Lot y se los llevó rumbo a Canaán. Vean, pero no llegaron a Canaán. Dice, salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, pero ¿quién le dijo a Taré que fuera a Canaán? Eso no está aquí. Dice, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Vean. Ur estaba por acá, ¿sí? Aquí está Ur. De aquí a acá, ¿cuántos kilómetros hay? Pues no sé, como 500 millas, más de 1,000 kilómetros. Desde aquí hasta la tierra prometida. Salió Taré para ir a Canaán, pero llegó a Harán. Pero si salió para ir a Canaán, ¿por qué llegó a Harán? No sé si ustedes sepan que en aquel tiempo Canaán era una tierra desconocida, despoblada, o había muy poca gente. En cambio, Harán era un lugar donde se cruzaban muchos caminos y había era una ruta muy comercial. Ahí se encontraban muchos mercaderes de muchas naciones. Entonces, Taré, el papá de Abraham, en lugar de llegar a Canaán, lo fue jalando el mundo y llegó hasta Harán y ahí se quedó y ahí murió. Ahí se murió su papá de Abraham. Pero Dios le había dicho a Abraham, vete a Canaán. Y él dice, no, yo no me quedo aquí. Y él se vino hasta Canaán. Y aquí en Canaán encontró la tierra que Dios le dio. La tierra que Dios le dijo. La tierra prometida. Aquí encontró su plena salvación, digamos. Aquí digamos que era un prospecto y aquí ya tuvo todo el paquete. Pero ven una cosa, me llama la atención el caso de Harán, porque Harán pudo haber sido salvo,
y por la forma en que actuó podemos pensar que nunca lo fue. Ahí se murió. Y yo me temo que muchos de ustedes les pase lo mismo que a Taré. Lleguen aquí y no lleguen hasta acá. Que hay personas que parece que están cerca de la salvación, que Dios los ha llamado, pero que no lleguen hasta acá. Nada más llegan a medio camino, es que se sienten atraídos por esto, pero lo más importante les falta, no lo tienen. Nuestra petición a Dios es que todos ustedes sean salvos. Qué maravilloso sería eso. Pero yo me temo que muchos de ustedes nunca estarán en el cielo y que terminarán en el infierno. Si Dios los llama a ustedes, ustedes son responsables. Ustedes no le van a decir a Dios, Dios, es que a mí no me llamaste eficazmente, nada más mi llamamiento me llegó al oído. Si nada más llega el llamamiento a tu oído, es tu responsabilidad. Si tú no quieres valorar, atesorar la vida eterna que se te ofrece en Cristo, es tu culpa. No digas que Dios no quiere salvarte. Si tú no eres salvo, es que no has querido. No le eches la culpa a Dios. Cristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Sí, la salvación no es fácil. Es por gracia, pero no es fácil. Pero si tú no haces nada por ser salvo, si no buscas tu salvación de todo tu corazón, nunca vas a ser salvo. La salvación no depende de nuestros esfuerzos. La salvación depende enteramente de Dios. Pero si tú te quedas con los brazos cruzados ahí en Harán, ahí nomás viendo, nunca vas a ser salvo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Úsala, Dios, para concientizarnos acerca de nuestra responsabilidad. Te pedimos por los que no son salvos, Padre. Te pedimos que lo hagas ya. Que lo salves ya y que no dejes que pase más tiempo. No sea que su corazón se endurezca todavía más. Y ayúdanos, Dios, a valorar el llamamiento que nos hiciste, tu elección, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Gracias por tu amor, porque entendemos que nunca, nunca dejarás de amarnos, que nunca el enemigo nos arrebatará de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.